abrir sus puertas, pero está trabajando muy fuertemente puertas hacia adentro, todo el Departamento de Educación Física, toda la gente de Intendencia, toda la gente de Atención al Socio, están todos los días haciendo un gran esfuerzo para poder brindar las distintas clases, los distintos entrenamientos en forma virtual y para que el club esté en condiciones y muy lindo para cuando podamos volver a disfrutarlo. Así que, sin más, les digo la dinámica, que es a través del chat, me pueden ir haciendo las preguntas para que yo se las lea a Juanjo, y cuando él termine su exposición voy a ir leyendo esas preguntas, y sobre todo, por favor, pongan el nombre para que pueda direccionarlas. Juanjo, bienvenido al CASI, muchísimas gracias por sumarte a esta charla. Muchas gracias, Mariano, y muchas gracias a todos. Bueno, estas épocas que nos tocan compartir nos hacen acercarnos de esta manera, que es virtual, pero no por eso menos cálida, o que no tengamos la humana pretensión de ese ser gregario que nos permite estar cerca de los demás. Un par de comentarios me gustaría hacer respecto de estos días que estamos viviendo, y después, como dijo Mariano, me gustaría que ustedes puedan, a través del chat, hacer la pregunta que quieran, dirigidas a Mariano, para que de esa manera tengamos una posibilidad de yo contestar las preguntas que me hacen, y no estar hablando yo de algo que por ahí a ustedes no les interesa. Entonces me parece mucho más interesante que logremos un diálogo de esa manera. Básicamente lo que yo diría es que estos días lo que nos invade a todos es una gran sensación de incertidumbre. La incertidumbre es una sensación muy incómoda para los seres humanos. La primera incertidumbre que tenemos, somos los únicos seres vivos que tenemos noción de muerte, pero no sabemos cuándo. Es decir, sabemos que no vamos a morir, pero no sabemos cuándo. Y es tan pesada esa incertidumbre que vivimos nuestros días de la vida sin tener esto presente de una manera permanente, sino que uno lo corre a un costado y uno, con los proyectos, con los objetivos, con las cosas que uno va haciendo, va encontrando la manera de poder vivir. Ahora, hay momentos donde la incertidumbre se presenta de una manera imposible de esconder, como en estos días. Sabemos que está el coronavirus, sabemos que está entre nosotros, sabemos que nos tenemos que cuidar, que estar en casa es la mejor forma, y estamos aprendiendo el planeta entero a cómo lidiar con este virus. En esa hay batallas que se están librando con más éxito que otras, y todos estamos mirando cómo vamos haciendo para poder tener el día a día mejor posible. Y esto me parece que hace que nosotros tengamos esta sensación de duda respecto de cuándo va a terminar, cuándo vamos a poder volver a trabajar, cuándo nuestros hijos podrán ir de nuevo al colegio, cuándo podemos volver a tener la vida que estábamos acostumbrados a tener y que de alguna manera fuimos delineando para poder tener en nuestra vida. Eso está interrumpido en este momento, y es una incertidumbre que hay otras incertidumbres que encierran una gran esperanza. Por ejemplo, si uno está enamorado y uno no sabe si la persona de la que uno está enamorado está en la misma situación, uno tiene incertidumbre, pero es una incertidumbre llena de esperanza. Acá la incertidumbre está llena de amenaza, lamentablemente. Es decir, esta situación es amenazante porque vamos al supermercado, vamos a la farmacia, y cuando volvemos nos sacamos la ropa que usamos, tratamos de lavarnos las manos y tener todos los cuidados posibles para no infectarnos. Es decir, que estamos en una situación amenazante, en una situación, se dice, de paranoia funcional, ¿no? Es decir, que esta sensación de persecución es, vamos caminando y viene alguien de enfrente y nos corremos para que no contagiarlos. Es decir, que esto tiene un sentido funcional, o sea, funciona de esta manera, y no es que estemos paranoicos, no es que estemos locos, sino que tiene que ver con el cuidado que amerita esta situación. Entonces, uno podría decir que hasta acá mis comentarios son bastante negativos, porque hablo de incertidumbre, de una incertidumbre amenazante, y lo que me enseñaron mis maestros es que uno tiene que hacer un diagnóstico lo más correcto posible. Y lo primero que uno no puede dejar de ver en un diagnóstico es la realidad. Es decir, cuando nosotros omitimos la realidad porque no nos gusta,
Es como tratar de hundir un corcho. Es decir, lo hundimos en el pedacito que tenemos a nuestro alcance, pero se levanta un poquitito más allá. Es decir, que no tiene ningún sentido hacer que esto no existe e ignorarlo. Lo que tenemos que hacer es tener un espacio de nuestro tiempo, un espacio de nuestro día o un espacio de nuestra semana para poder tener las noticias más importantes, para poder tener buena calidad de información, que no es tan fácil de conseguir, ¿no? A los epidemiólogos, a los médicos, a los políticos, a las personas que tienen una idea fidedigna de qué es lo que hay que hacer, y escuchar a esas personas para que nosotros seleccionemos la información. Una vez que seleccionamos la información, esa información no la podemos estar las 16 horas que estamos despiertos escuchando el noticiero o leyendo los diarios. Tenemos que pautarla. Y en esa pauta tenemos que dar lugar a otras cosas que nos nutran. Y de esto un poco quiero hablarles. La nutrición mental. Estamos acostumbrados y en los últimos años, por suerte, escuchamos, y es vox populi, qué cosas vale la pena comer y qué cosas vale la pena no comer. Y nos hemos enterado de un montón de cosas gracias a la buena calidad de información respecto a la nutrición alimenticia. Ahora, no se dice tanto, a mi juicio, de lo que es la nutrición mental, la nutrición psíquica, la nutrición de cómo nosotros, de qué le damos de alimento a nuestra mente. Los seres humanos necesitamos estímulo. Y el estímulo del exterior, que es tan interesante y tan necesario, en este momento lo tenemos o totalmente limitado o muy limitado. Entonces, tenemos que enriquecernos en la creatividad para poder tener estímulos internos, en tener buena calidad de información, en tener buena calidad de documentos, de documentales, de películas, de series, y sobre todo de la posibilidad de tener buena calidad de diálogo, otro tema que me interesa que hablemos, otra cosa, ¿no? De la buena calidad de diálogo. Porque hay diálogo que es para decir si uno ya puso la leche en la heladera o si limpió el baño. Pero después hay una calidad de diálogo que tiene que ver con cómo está el otro. Y para esto es necesario empatizar. Otro de los temas que me anoté para no dejar de hablar con ustedes. Tener empatía con el que está viviendo con nosotros, si tenemos la suerte de estar conviviendo con alguien. Los que tenemos hijos, poder... ahora estoy viendo con mis hijos películas de Woody Allen, que a mí me gusta mucho de hace muchísimos años. Y les estoy contando cómo era ese mundo, cómo era esa época. Y se dan charlas muy interesantes a partir de cosas que yo por ahí en otro momento no hubiera compartido con mis hijos, porque sencillamente no hubiéramos tenido el tiempo para hacerlo. Entonces, me parece que, así como al principio parecía que yo estaba describiendo cosas negativas, a mi juicio hay un montón de cosas muy positivas que se abren en este tiempo y que teniendo un poco de paciencia, acudiendo a nuestra madurez, cosa de la que voy a hablar después, qué significa madurar, me parece que nosotros podemos llevarnos bastante bien con los montos de angustia que es normal que tengamos, con los montos de ansiedad que es normal que tengamos y con ciertos momentos de impaciencia que también es normal que tengamos. Entonces, no me quiero extender. Me interesa mucho más poder acercarme a las preguntas que ustedes puedan tener y de esta manera empezar nuestro diálogo. Así que, Mariano, en el caso de que vos tengas alguna pregunta, aquí estoy. Bárbaro. Bueno, vamos un poco tímidos con las preguntas, pero yo tengo un montón de preguntas para hacerte, así que arranco yo. Dentro del club tenemos distintos tipos de socios. Están aquellos como, por ejemplo, mi padre, que ya son socios vitalicios y que requieren de un contacto social, de un contacto humano que hoy no lo tiene y por más que esté en su casa, quiere imperiosamente salir. Y están también hermanos míos que son más jóvenes y que tienen hijos chicos y que tienen clases y que tienen que esos chicos estar frente a una computadora y los padres trabajando y teniendo que cuidar de esos chicos para que pongan atención. Y estamos quienes tenemos hijos ya más grandes y adolescentes y los tenemos tal vez un poco alienados con el tema de Internet y nos cuesta que adquieran un ritmo diario.
¿Cómo ves esa angustia, cómo ves esa dinámica en cada uno de los actores? Bueno, muy buena la pregunta. Yo creo que la gente mayor, entre los que creo que me encuentro, que tengo 60 años, eh, tenemos que tener conciencia y tenemos que tener el diagnóstico bien hecho de que estamos en una situación de mayor riesgo. Y eso hace que estemos confinados a estar fuertemente invitados, más que obligados, me parece a mí, me parece más interesante entender que tenemos que cuidarnos y esto hace que tengamos que tener mucha riqueza interior para poder pasar el día a día. Me parece que esta situación de limitación y vivirlo como una limitación que viene desde afuera como si fuera un capricho o como si fuese un toque de queda por alguna cuestión política, esto no tiene nada que ver con eso. Me parece que hay que entender el porqué de la limitación, más allá de que nos moleste y que nos duela. Y me parece que las personas mayores, que se supone que son las que todos cumplimos años, pero no todos maduramos. Madurar implica un trabajo enorme en sí mismo. La madurez es sinónimo directo de manejar niveles de frustración. Una persona madura está capacitada a poder manejar ciertos niveles de frustración. Una persona inmadura tolera muy mal la frustración. Es decir, que esto no quiere decir que una persona mayor o una persona madura se aguante lo que sea. Eso no quiere decir. Lo que trato de decir es que hay que apelar a entender la dificultad que exige este tiempo y que, aunque no nos guste y aunque estemos un poco con bronca, hay que entender que la situación nos supera y supera los conocimientos científicos que tenemos. No tenemos vacunas, no tenemos un antiviral que sea lo suficientemente efectivo como para confiar en una forma metódica, en una forma universal, y tenemos que estar entendiendo que esta es la realidad que nos toca vivir. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Los que tenemos mayor altura de edad, mayor altura se nos pide para estar a la altura de las circunstancias. Entonces yo diría esto en primer lugar. Y después los que son más jóvenes, los que tienen una actividad física todavía muy predominante en el reparto del tiempo de sus días, hoy en día están más limitados y están también con una invitación fuerte a quedarse en las casas y esto es frustrante, ¿no? Esto es frustrante. Ahora se supone que todos los que están escuchando en este momento son personas a las que me imagino que tienen un cierto nivel de madurez, ¿no? Acá no hay chicos de 5 años que estén escuchando esta conversación, por suerte, ¿no? Porque no creo que les interese. Entonces, los chicos tienen bajos niveles de tolerancia a la frustración. Entonces a ellos ahora se les permitió salir, se les permite salir el día de... Bueno, ya sabemos las novedades que tenemos desde ayer a la noche, y eso me parece que mejora bastante la posibilidad durante la semana de que los chicos puedan tener un espacio libre el fin de semana con los padres. Pero me parece que básicamente hay que ser creativo, ¿no? Y no hay que pensar que uno tiene mala suerte. Ahí me acuerdo una anécdota que me contaron muy interesante. Parece que San Martín reclutaba a las personas que querían su ejército haciendo varias preguntas. Y una de esas preguntas era si tenían suerte. Ahora, esa pregunta no es para ver, es una pregunta enormemente profunda a mi juicio, ¿no? Hay personas que permanentemente están fabricando su propia suerte y otras personas que piensan que tienen mala suerte. Es decir, las personas que tienen una actitud activa, proactiva, respecto de qué hacer de sus días, más allá de lo que la vida le imponga o le proponga, me parece que tiene que ver esa actitud activa, justamente, tiene que ver con la calidad de suerte que esa persona tenga. Entonces, creo que somos destinatarios de la suerte que nosotros nos fabriquemos para estos días. Si nosotros somos los arquitectos de la suerte de cada uno de estos días en la que estamos confinados, ¿no? Entonces me parece que este concepto es muy importante. Acá tengo una pregunta de Claudio. Se entendió Sí. Perfecto, te agradezco muchísimo. Arranco con las preguntas de los socios. Claudio nos está haciendo una pregunta de qué herramientas necesitamos para armar una rutina con horarios con nuestros hijos. Es decir, cómo
que dentro de la caja de herramientas, ¿qué herramientas nos podrías compartir para poder, con hijos adolescentes, con niños, generar rutinas que nos hagan más llevadero la convivencia y que no nos dejemos caer, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la persona que hace la pregunta? Claudio García. Claudio. Bien. Bueno, este es un tema muy interesante. Yo, todas las personas que conozco que desde el principio de la cuarentena trataron de poner un cronograma y una planificación exhaustiva de los horarios para aprovechar el tiempo adentro de la casa y han fracasado todos, ¿no? Es decir, los que se proponen un esquema muy rígido de horarios, Claudio, a mi juicio eso tiene fecha de vencimiento y bastante corta. Uno de los sinónimos de la inteligencia es la adaptación. Y tenemos que ser inteligentes. Esta situación nos exige inteligencia de todo tipo. Y la inteligencia pasa por poder, a mi juicio, entender que tenemos que tener horarios, tenemos que tener una rutina, tenemos que decirle a nuestros hijos que sigan cumpliendo una rutina. Pero que no se nos vaya a escapar la liebre, ¿no? O la tortuga. Que no se nos escape la tortuga, me refiero a que acá estamos viviendo algo que es extraordinario, en el sentido literal del término. No es ordinario lo que estamos viviendo, es absolutamente excepcional. Y esa excepcionalidad que estamos viviendo, esa situación extraordinaria, también forma parte de la educación hacia nuestros hijos. También tenemos que compartir con nuestros hijos sin horarios lo que sentimos y lo que estamos viviendo. Es decir, hay una, voy a ver si después se la paso a Mariano o a Diego, hay un padre latinoamericano, no sé de qué país, es un país centroamericano, deduzco por el acento, que habla sobre la importancia que tiene en este momento, además de hacer los deberes del colegio, poder compartir con los hijos esta situación absolutamente inédita. Inédita en la historia de la humanidad. Nunca el planeta Tierra estuvo paralizado como está en este momento. Nunca. Entonces, querer agarrarse en este momento de una distribución de horas muy prolija que hay que cumplir a rajatabla y que hay que llevar como si fuéramos suizos, creo que es un error conceptual. ¿Por qué? Porque la realidad, los chicos se dan cuenta que la realidad excede al orden que le podamos poner. Y ese desorden, que es que no vamos a trabajar, que no visitamos a nuestros amigos, que festejamos los cumpleaños por estos medios, nuestros hijos lo perciben, no importa la edad que tengan, lo perciben. Y esa percepción de ese desorden también tiene que tener algún eco en el horario diario. Para resumir, no digo que no hay que tener una rutina, digo que hay que tener una rutina. Pero a mi juicio no hay que confundirse en pensar que ser estricto en esa rutina va a mejorar la calidad de aprovechamiento potencial que tenemos en esta situación. Clarísimo, ahí se van acumulando muchas más preguntas. Vamos a darle un poco más de dinamismo. Carlos Barone nos pregunta que si el gobierno nos va extendiendo la cuarentena con horizontes muy cortos, de cada 15 días y cada 15 días renueva, esto no nos genera ansiedad y no sería mejor que más allá de los plazos del gobierno nos pongamos nosotros plazos más extensos para evitar un poco esa ansiedad que nos genera querer salir, ¿no? Excelente, excelente, Carlos. Claro. Es decir, ¿qué hacemos con los que nos dicen de afuera, ¿no? Más allá de la cuarentena y más allá de la pandemia, más allá de los 14 días que vienen por delante o los 28 que vendrán. ¿Qué hacemos con los que nos dicen de afuera? ¿Cuál es nuestro filtro para poder enriquecer lo que vale la pena que pase el filtro y que nos entre a nuestra nutrición mental, como decía antes? ¿Y qué cosas tienen que quedar en el filtro? Entonces, a mí me parece muy interesante lo que propone Carlos. A mí me parece que nosotros tenemos que ponernos una fecha. Y esa fecha, aunque no sepamos cuál es, me parece mejor poner una fecha más distante de la que nosotros nos gustaría. Entonces, entendiendo la realidad, entendiendo que Estados Unidos, que tal vez sea uno de los
países más avanzados tiene la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de infectados del mundo, con la infraestructura y con la capacidad de testeo que tienen. Esto nos abre, lo que pasó en España, lo que pasó en Italia, esto nos abre los ojos para poder entender que estamos ante una situación que nos supera, que todavía nos supera. Entonces, administrar ese tiempo dentro nuestro, con nuestros propios tiempos y manejando nuestra propia ansiedad, me parece que es fundamental, y no estar esperando de una forma pasiva que alguien de arriba nos diga que tenemos que estar 14 días más en casa. Porque lo más probable es que tengamos que estar varias semanas o todavía a meses. Entonces, y esto no es no para decirlo de una manera pesimista, sino al revés. Es decir, yo creo que uno tiene que poder manejar los tiempos para no quedar condenado a que nos manejen los tiempos desde afuera. Por eso me parecía lindo recordar el ejemplo de la pregunta de San Martín. ¿Qué hacemos con la suerte de nuestros días, ¿no? Que es definitivamente responsabilidad nuestra? Gracias, Juanjo. Acá Sebastián Delgui nos hace otra pregunta, más ya dirigida al deporte, ¿no? Dice que los entornos de los deportistas de rugby, de hockey, que se preparan para competencias en pretemporadas planificadas, ¿cómo manejar la incertidumbre de no saber cuándo se vuelve a la competencia? Y además, atenta a esto con la preparación que ellos están llevando adelante en forma virtual, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Claro, claro, porque una de las motivaciones que tenemos los deportistas es saber que tenemos un partido tal fecha o que el campeonato empieza en tal momento o que tenemos una regata o lo que fuere, y eso nos arma, nos organiza nuestra preparación del tiempo. Y eso en este momento no está. Trabajó con deportistas olímpicos, como dijo Mariano, que corrieron un año. O sea, después de 4 años, a 4 meses de la Olimpiada, les corrieron un año. Muchos querían casarse después de las Olimpiadas, muchos querían tener hijos. Estas dos cosas me pasan con personas a las que yo tengo acceso directo. Y esto está trastocado. Y algunos se están preguntando si están para aguantar 16 meses en vez de 4, porque las Olimpiadas iban a ser el 23 de julio de este año y se pasaron para el año que viene. Entonces, esa es una parte de responder. La parte de responder a esta pregunta es, en este momento, a mi juicio, hay que tener ritmo de maratón. Ritmo de maratón, ¿qué quiere decir? Es tan larga la carrera que no puedo entrenarme como si yo pasado mañana tuviera un partido. Es exactamente la misma respuesta de antes. O sea, si yo pongo una rutina muy estricta y muy calculada para tener máximos rendimientos físicos, tiene fecha de vencimiento. Porque va a llegar un momento en que voy a sentir que estoy pedaleando sin cadena. ¿A dónde voy con tanto énfasis y con tanta pasión si todavía no sé cuándo voy a empezar a competir? Entonces, lo que yo sugiero es como el corredor de un maratón, que cuando larga, él sabe que puede ir mucho más rápido, pero no va más rápido para poder cumplir los 42 kilómetros 200. Ese es el sentido que tiene el ritmo de maratón. Lo interesante es que un mes y medio antes, aproximadamente, son entre 4 y 7 semanas lo que necesita un deportista de alto rendimiento para llegar a su óptimo rendimiento físico. Y seguramente vamos a tener la anticipación de 6 semanas antes, cuando se empiece a poder hacer deporte. Entonces lo que tenemos que hacer es estar con un buen ritmo de entrenamiento, pero no un ritmo que no podamos aguantar. Esa es una parte de la respuesta. Y después, los deportistas tienen que tender a la excelencia. Los deportistas ¿no? tienen que tender a la excelencia. Y la excelencia no tiene almanaque. La excelencia es una actitud de vida. Hay una actitud de vida con la que uno pretende llegar a la excelencia, que en realidad es un anhelo inalcanzable. Pero ese anhelo inalcanzable es apasionante, es desafiante, requiere lo mejor de nosotros y lo mejor de los que están alrededor nuestro para ayudarnos, y eso no tiene tiempo. Entonces, una persona que lucha por
la excelencia, en el alto rendimiento se busca por la excelencia, se lucha por la excelencia, no deberías tener tanta ansiedad, porque en realidad es un camino que no termina nunca. Y lo maravilloso de la excelencia es aprovechar el proceso de aprendizaje, que como decía recién es eterno. Es verdad, es verdad. Acá Torkel está haciendo una pregunta justamente con respecto al tiempo, no tanto desde el punto de vista, como vos decís, del deportista que tiene que tender a la excelencia independientemente del tiempo, sino ¿cuánto tiempo considerás que es sostenible esta cuarentena desde el punto de vista psicológico para una persona normal? ¿Cuánto tiempo podemos aguantar en cuarentena? Bueno, Torkel es como un hermano para mí. Torkel es uno de los amigos que más quiero. Es una persona con la que navegué muchísimos años de mi vida, y así que le agradezco mucho la pregunta, pero no podía dejar de mencionar, Torkel es un nombre de procedencia sueca, que nuestro presidente ayer se enojó tanto con los suecos, que no le gusta el modelo que sigue. Pero el modelo de Torkel es un modelo sueco que es muy lindo seguir porque es una persona extraordinaria. Así que les pido disculpas que me haya tomado este rato para hablar de mi amigo que es como un hermano. Mira, Torkel, yo creo que los seres humanos podemos aguantar muchísimo tiempo en la cuarentena. Siempre y cuando tengamos en cuenta algunas de las cosas que yo estaba tratando de decir hasta ahora. Hay personas, los chilenos aguantaron 70 y pico de días en un lugar inhóspito. Nosotros, por latinoamericanos, conocemos bien el caso de los mineros chilenos y el caso de los uruguayos en los Andes, en situaciones infinitamente más adversas que la nuestra. La adversidad es un desafío que los humanos llevamos desde siempre. La evolución, como nos enseñó Darwin, es adaptarse a situaciones vitales desafiantes para poder dar. El desafío de la biología es poder asegurar dos generaciones para adelante. Los pájaros cuando hacen los nidos, los mamíferos cuando eligen un territorio para que su macho alfa defina la suerte de ese territorio, lo hacen pensando, no lo hacen pensando, está mal dicho el término, lo hacen por programación genética para 2 generaciones. Es decir que también la vida sin cuarentena puede ser insoportable. Para muchísima gente, la vida sin cuarentena resulta insufrible. Y para otros, la vida es una cosa maravillosa. Yo creo que hay que entender la dificultad de la cuarentena, pero que hay que encontrar la forma de que siga teniendo sus aspectos maravillosos. Repito el concepto de empatía. Tenemos una posibilidad de la palabra empatía en latín es la misma origen de la palabra empatar, que es estar a la par del otro. A los seres humanos, cuando logramos estar a la par del otro, nos sucede algo maravilloso, que es que nos pueden entender o podemos entender lo que le está pasando al otro. La capacidad de empatía en este momento es algo vital, es algo que nos permite estar vivos y tenemos la posibilidad de empatizar con las personas que conviven con nosotros. Hoy mi apuesta es tratar de empatizar con las preguntas que ustedes me hacen, porque me hacen muy bien a mí y pretendo una pretensión bastante alta, pero pretendo de que algo de lo que les digo les pueda ayudar a ustedes. Esa es mi apuesta. En cuarentena, encerrado, hablándole no a mi amigo Torkel o a mis amigos del CASI, sino hablándole a una pantalla, ¿no? Es decir, ahí está igual la apuesta. Vivir es una apuesta. Entonces tenemos que ver qué apostamos en nuestros días de cuarentena para enriquecernos, para ser creativos, para lograr empatía por ahí con un hermano que hace mucho tiempo que no hablamos, o con un amigo que sabemos que está pasando una situación difícil por el trabajo que tiene, o con una persona que está en otro país y que está pasando una situación buenísima o difícil. La posibilidad de empatizar y la posibilidad de aprovechar nuestros días de la cuarentena sigue dependiendo de qué hacemos nosotros con nuestra suerte y de qué hacemos nosotros con nuestros días.
Ahí hablando de amigos, parecía Roberto Carlos porque veo que acá hay muchos amigos tuyos. Uno de ellos es Uzi Cohen, que te está agradeciendo por esta charla en el club y que te pregunta que en función de la identidad y el sentido de pertenencia, ¿qué ideas sugerís para que los socios estemos cerca dentro de este distanciamiento obligatorio? Gusi, querido, qué linda pregunta, te la agradezco enormemente. A mí me parece que estas ideas, eh, yo soy socio de Cuba y del Yacht Club Argentino, y hemos tenido charlas en el Yacht y hemos tenido hoy inclusive un Zoom en Cuba. A mí me parece que esta idea es una idea, hoy Paul les toca aguantarme a mí, pero el hecho de poder juntarse los socios con alguna actividad en el Zoom me parece que es algo muy bueno. Me parece que, como vos decías al principio, Mariano, saber que en el club hay personas que lo están cuidando y tratando de poner lo mejor posible para que cuando se vuelvan a abrir las puertas del club, los socios la puedan aprovechar. Me parece que el contacto a través de las redes sociales o a través del WhatsApp o a través de estos mecanismos, me parece que es la forma en este momento de poder empatizar, de poder estar junto con los demás y de poder encontrarle el sentido gregario que todo ser humano necesita, ¿no? Pero hay que animarse, hay que animarse. A mí los mejores maestros me dijeron que ser muy conservador y ser una persona muy prolija a veces nos deja sin respuestas. Y yo creo que este es un momento donde ser muy cuidadoso y ser muy prolijo y ser muy ordenado nos quita la posibilidad de animarnos, de apostar a poder encontrarnos en el club, aunque el club lo tengamos que redefinir. Con esto digo un concepto que me encanta, que es el concepto de la resignación. Yo cuando era chiquito pensaba que resignarse era encoger los hombros y decir, y bueno, ¿no? ¿Qué le voy a hacer? Y resignar es un concepto absolutamente dinámico, no es un concepto pasivo. Es resignar, es darle un signo nuevo a algo. Entonces, claro que nos tenemos que resignar, porque el club no está, y nuestros amigos y nuestros asados y nuestro juego de cartas, o nuestro tomar un café juntitos en la mesa donde nos sentamos siempre, eso está postergado por el momento. Pero la posibilidad de juntarnos de todos modos sigue dependiendo de nuestra suerte, sigue dependiendo de nuestra creatividad. Y por eso creo que nos tenemos que animar, no importa la edad. Si no sabemos hacerla, pidámosle ayuda a un hijo, a un nieto, a un amigo, pero no es tan difícil como para poder lograr seguir estando juntos. O sea que Tommy acá está preguntando algo muy similar, ¿no? Que es cómo mantener la permanencia, algo que no se puede usar como un club. Entonces, a ver si entiendo tu respuesta, es buscar a través de las redes sociales, sea la edad que tengamos, utilizar lo que el club nos brinda, que son este tipo de charlas. Entre paréntesis, aclaro que el lunes vamos a tener otra con Cristian Martin desde Europa y viendo cómo son sus coberturas desde allí. También hay charlas en el futuro que van a venir de otra índole, y sobre todo están las clases de gimnasia, de bootcamp, de Instagram, los vivos, las chicas de hockey que también están muy activas. ¿Qué otra cosa se te ocurre como para poder usar el club en ese sentido? Claro, es linda la idea, porque a mí me parece que esto que tomamos de los ingleses, tan maravilloso que es el concepto de club, que es como si fuera nuestra segunda casa. Yo me eduqué en el club. No sé si era mi primera o mi segunda casa. Tuve flor de padres y muy buenos hermanos, pero yo me pasaba muchísimo tiempo en el club. Y el club es mucho más que el hecho físico. La idea de club, a mi juicio, trasciende, ¿no? Trasciende el hecho de dónde está. Mis amigos del club, las personas del club, un consocio, excede absolutamente el hecho de encontrármelo en el bar o en la cancha de tenis.
A mi juicio tenemos que apelar a eso, tenemos que apelar a lo que es intangible, que es lo más importante, ¿no? La intangibilidad, lo más importante no es visible a los ojos, nos enseñaba Saint-Exupéry, ¿no? En El Principito. Y acá tenemos ahí las imágenes maravillosas del Casi como fondo de pantalla, y hoy las tenemos que ver por acá, las tenemos que ver en forma virtual. Y esos están vacíos, están esos arcos, cuando yo los recuerdo llenos de gente, siempre. Y hoy en día están vacíos y los tenemos que llenar con nuestra imaginación. Los tenemos que llenar con la apuesta de seguir encontrándonos, llamando a un amigo, llamando a alguien para armar este tipo de situaciones. Hay amigos que uno ve después de muchísimos años y uno se encuentra del mismo modo que como se encontraba hace 10 o 15 años. Los amigos que viven afuera son un buen ejemplo para esto. Ellos no están, no van al club, pero siguen estando presentes en nosotros, en los recuerdos, en evocar algo, como le hubiese gustado este asado a fulano de tal. Es decir, la evocación de lo no tangible en un club es una moneda corriente. Y la situación hoy nos exige que eso lo evoquemos de una forma para que se convierta en tangible, ¿no? No sé si se explica lo que quiero decir. Muy claro, muy claro. Ahí Mariana Alberro está haciendo otra pregunta y tiene que ver con el prepararse para el día después. No sabemos cuándo va a ser, pero cuando sea, no va a ser lo mismo que ahora. ¿Cómo crees que hay que prepararse para ese día después? Para ese día que nos podamos ver y nos podamos encontrar nuevamente en el club. ¿Será con barbijo? ¿Cómo es el nombre Mariana Alberro Mariana? está preguntando. Mariana, claro, qué buena pregunta. Seguramente va a ser distinto a como fue o como quisiéramos que sea. No nos vamos. Ayer vino un amigo, muy amigo mío, a arreglar algo a casa que se había roto. Y nos saludamos a 2 metros de distancia con barbijo y y estaba en mi casa, que es la casa de él, ¿no? Y no nos pudimos abrazar y tiene su hija y su hijo en Australia y hablábamos de eso. Y a 2 metros de distancia, 2,50 metros. Es raro no abrazarlo. Era raro tener el barbijo puesto. Era raro, muy raro. En otro contexto sería absolutamente ofensivo o uno podría cuestionarse la amistad. Hoy la amistad hay que resignarla diciendo que la forma de amar al otro es cuidarse. Así que es probable que cuando nos volvamos el día después, como vos preguntás, sea de una manera diferente. Por ahí nos vamos a poder abrazar seguramente, vamos a tener que estar con barbijo seguramente, pero vamos a tratar de estar preparados para encontrarnos con las mismas ganas de siempre. Ese creo que es el desafío. Y que lo que tengamos para hablar, sea de la cuarentena y sea de todo esto que nos pasa, porque nos va a ayudar a elaborarlo y nos va a ayudar a poder metabolizar toda esta situación tan difícil, pero que también podamos seguir hablando de lo que hablábamos antes, es decir, que la cuarentena sea tal vez el tema más importante, pero que no sea lo único. A los seres humanos nos pasan un montón de cosas, un montón de cosas. Esa pregunta, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? ¿No? Yo siempre digo que algunos te contestan y la pelota, vos tirás la pelota para allá y enseguida te la devuelven, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? Y ya tenés la pelota de nuevo a tu lado. Es decir, poder pelotear con el otro, ¿no? Poder empatizar con el otro, poder estar a la par del otro, poder estar entendiendo cuál es la necesidad del otro. Es esa magia del diálogo, es esa magia de la comunicación, que aunque nos saludemos con los codos o con un barbijo que no nos permita darnos un beso, que nos siga permitiendo tener ganas de que llegue el día después, aunque lo imaginemos limitado. Así es. Y bueno, en ese orden también Lucía Maca está haciendo una pregunta que es ¿cómo aprender a expresarnos estando en cuarentena? Porque, digamos, las formas de expresión, al no ser
mirándonos a la cara, sintiéndonos, sino a través de una máquina, cambian constantemente y cómo podemos aprender a expresarnos. Qué bueno, qué bueno. Además es muy interesante porque ya es sabido cómo cuando uno escribe un mail o cuando escribe un WhatsApp, se puede entender de diferentes maneras. Y que entonces hay que ser cuidadoso con cómo uno escribe las cosas porque una misma frase, si uno la acentúa de manera distinta, pueden significar diferentes cosas. Entonces, me parece muy interesante que aprendamos a comunicarnos mejor. Yo creo que nos exige tener más cuidado en la forma que nos comunicamos. Me parece que a veces esos emoticones que usamos, que son tan útiles, dicen un montón de cosas con una imagen, ¿no? Y a mí me parece que estamos aprendiendo. A mí mi padre me enseñó algo que me parece muy lindo, que es que la palabra saber viene de sabor. Es decir, que solamente se sabe aquello que se saboreó. Hay un montón de gente que tiene mucha información, pero hay muy pocos sabios. Y la razón es porque la gente traga el conocimiento, no lo saborea. Creo que este es un momento donde en vez de abrumarnos, vuelvo a la pregunta de la rutina y los horarios con los chicos del colegio, en vez de abrumarnos por tratar de ponerle a un orden lo que fundamentalmente es un desorden, porque nadie en el planeta Tierra está haciendo la vida habitual, nos exige a tener que saborear este momento. Yo no sabía de qué íbamos a hablar hoy. Tenía una idea, pero no anoté algunas cosas como para poder tener presente que no quería dejar de decir. Pero la apuesta a saborear la inquietud de ustedes es la posibilidad que yo tengo de poder saber cuál es la necesidad y cuáles son las preguntas y cuáles son las dudas que ustedes tienen. Entonces, saber viene de sabor. Sabio es aquel que tiene un lecho un lecho fértil para poder meter conocimiento. El acumular conocimiento, hoy existen estos aparatos maravillosos que uno en muy pocos segundos puede, en milésimas de segundo, puede obtener la pregunta que uno quiera. Entonces, ese conocimiento, a mi juicio, es un conocimiento poco valioso. El conocimiento que descansa en un lecho fértil, porque uno vive la vida, porque uno la saborea, es lo que nos convierte en personas que maduran, es lo que nos convierte en personas que podemos tener más margen para poder soportar la frustración, y es lo que nos convierte algún día en aspirar a tener cierta sabiduría. Entonces, el lenguaje, como sabemos, es algo dinámico también. El lenguaje permanentemente está corrigiéndose. Hablamos de una manera diferente que en el siglo de oro, ¿no? Y hoy hablamos diferente que seguramente dentro de 50 años. Entonces, esta vitalidad del idioma y de la forma de comunicarnos está viviendo en estos momentos de cuarentena un desafío muy grande, que es cuidar nuestra comunicación. Eso tiene que ver también con el hecho de que muchas veces tanto los chats como los WhatsApps tienen un carácter más informal y hay veces que uno escribe cosas sin pensar en cómo podés herir a la otra persona escribiéndolo rápido y sobre todo en grupos, ¿no? Hay Exacto. mucha actividad de chats en grupos y de repente, por querer hacer un chiste o por lo que fuera, escribís algo que podés herir a otra persona por el grado de informalidad o por la poca profundidad de lo que estás escribiendo, ¿no? Exactamente. Exactamente a eso me refería, Mariano. Sí, exacto. Así que bueno, se nos van acabando los tiempos, se nos van acabando las preguntas, pero más que nada, antes de ir a lo último, quería pasar un pequeño aviso. Como siempre nos dice Pablo Devoto, que es el presidente del club, cuidemos al CASI en todo sentido, se está cuidando puertas adentro y cuidémoslo también en el contenido
de esta forma, ¿no? Y en ese sentido quería avisar que podemos sugerir charlas, podemos enviar requerimientos, preguntas y demás a Elizabeth y toda la gente de atención al socio. Podemos enviarlo a través del email casi@casi.org.ar, y el club y sus empleados van a trabajar muy fuertemente para tratar de satisfacer todas nuestras demandas o nuestros problemas o nuestros requerimientos, ¿no? Vuelvo a repetir, tenemos la posibilidad de un montón de actividades que van desde lo cultural, desde lo social, lo deportivo, los entrenamientos de hockey. Veía a los chiquitos entrenar en forma virtual y era algo muy, muy, muy divertido. Ahí la gente de rugby infantil, las chicas de escuelita, están haciendo un trabajo impresionante de mantener concentrados a cientos de chicos en una forma virtual. Es algo muy, muy lindo de ver, ¿no? Así que sugiero que todo el mundo vea las páginas del club. Ahí contamos con toda la información, con toda la forma de comunicarnos y de estar atentos. Si no hay más preguntas, Juanjo, queremos agradecerte un montón esta charla que has Tengo tenido 3 con minutos nosotros. para decir algo más Bueno, o sí, no. por supuesto, por supuesto. Hay algo que anoté acá, Marianito, que me gustaría compartir, que me parece que es importante y no lo hablé, que tiene que ver con la angustia y con la ansiedad, que son uno de los temas que vos me habías dicho para tener en cuenta. Entonces me gustaría explicarlo un poquitito, no técnicamente para hacerlo aburrido, pero de la forma más fácil que yo encuentro de explicarlo. Adelante. La ansiedad es un efecto de la angustia, es decir, uno no está ansioso cuando no tiene un cierto margen de angustia. Angustia viene del latín angor, quiere decir estrechez, ¿no? Y el angor, esa estrechez, se siente acá, en el pecho. Es decir, que cuando uno está angustiado, se señala acá y tengo como una sensación de estrechez, de angor en el pecho. Eso es angustia. Entonces, voy al efecto secundario de la ansiedad. A mí me gusta pensar que la ansiedad es la falta de capacidad de espera. Es decir, la persona que tiene ansiedad está desesperado. La palabra esperanza y la palabra esperar etimológicamente tienen la misma raíz. Es decir, que una persona que está desesperada está desesperanzada. Con lo que termino el círculo diciendo que el antídoto para la ansiedad es la esperanza. Y yo en mis 60 años encuentro que la única forma de tener esperanza es trabajando en uno mismo, es trabajando en aquellas cosas en las que uno cree, en las que uno profesa, eso es la profesión, ¿no? La fe hacia adelante, en lo que uno profesa, a lo que uno se dedica, a lo que uno le interesa investigar. Esa esperanza es lo que nos da capacidad de espera. Y eso es lo que nos resta la sensación de ansiedad y eso es lo que nos calma la angustia. Entonces, en estos días, que son días donde es obvio que tengamos ciertos momentos de angustia o ciertos momentos de ansiedad, lo que tenemos que ver para hacer es tratar de fabricar esperanza. Y la fábrica de esperanza es ser racionales, es entender lo que tenemos que hacer para no enfermarnos, es entender que tenemos que esperar y que la espera tiene que ver con la esperanza de que más adelante sea menos riesgoso salir de nuestras casas y que esto tenemos que hacerlo llenos de la idea de la construcción que implica trabajar en nuestro día a día. Es decir, que la construcción de nuestro día a día hoy es fabricar esperanza. Y la fabricación de la esperanza tiene que ver con qué calidad de nutrición le damos a nuestra cabeza, a nuestra mente. Entonces, ahí con esto pretendo de alguna manera cerrar lo que comencé diciendo hoy, ¿no? Que cómo nos nutramos mentalmente y el club que tienen ustedes, que es un club maravilloso, con gente valiosísima, que es un factor de unión y de cohesión, es un tejido de sostén tan interesante.
de ninguna manera deja de existir porque no podamos ir a la sede. La sede está en nuestra propia imaginación y en nuestra propia necesidad de seguir encontrándonos con nuestros amigos en el club imaginario, en el club virtual. Ese es el desafío y esa es la esperanza que quiero compartir con ustedes hoy. Muy bueno, Juanjo, muchas gracias. Me está pidiendo la palabra Pablo Devoto para darle el cierre. Pablo, ¿estás ahí? Sí, si me dan el ok y ¿me están escuchando, Mariano? Perfecto, sí, perfecto, adelante. Pablo. Bueno, primero agradecerte, Juanjo, un lujo muy lindo. Te digo que hiciste un cierre espectacular porque el otro día al Papa Francisco le hicieron una pregunta y le decían, Su Santidad, ¿usted es optimista? Y él dijo, no. Yo tengo esperanza. O sea que esto que nos estás diciendo de la esperanza, no sé si estás hablando con él, poniéndote de acuerdo, pero es exactamente el mensaje que nos estás dando. Y te quiero contar un poco, porque esta es una charla entre amigos y estamos en el club, como vos nos estás pidiendo. Nosotros como comisión directiva al principio nos sentimos un poco choqueados, o sea, claro, el club cerrado, pero de golpe nos cambió un poquito la cabeza esta idea que dijo Mariano al principio, de que el club no está cerrado, el club no puede abrir. Y eso nos paró desde otro lugar y dijimos, bueno, vamos a ver, usando con toda humildad la inteligencia que vos nos estás pidiendo y la racionalidad que vos nos estás sugiriendo, cómo podemos hacer activo el club a través de los medios que nosotros tenemos. Y bueno, y surgió esta idea de Mariano, al cual le agradezco profundamente. Esta es la primera de esta visión que vos nos estás invitando a tener, de que el club no está cerrado, el club no puede abrir, y un sábado a la tarde, en que hubiéramos jugado contra el SIC, estamos muchos socios tratando de nutrirnos, de acompañarnos y de mejorarnos. Así que mi agradecimiento a vos, en primer lugar, por habernos iluminado, habernos hecho pensar y habernos dado esperanza. A Mariano, que asume este riesgo de ponerse frente a todos sus colegas del club, de hacer de moderador. Yo creo que de a poquito se está transformando en un periodista de alta gama. Y a todo el resto de los que se animaron, se conectaron y pudimos pasar esta hora tan agradable, tan nutritiva, tomando tus palabras, y que seguramente nos va a hacer muy bien y nos va a tratar de sobrellevar con mucha esperanza, con mucha inteligencia y con mucha racionalidad esto que vos nos has comentado esta tarde. Así que no te podemos aplaudir porque tenemos cerrados los micrófonos, pero yo no sé si se puede abrir los micrófonos y todos darle un aplauso a Juanjo para agradecerle mucho. Diego. Bueno. Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, Juanjo. Un lujo para mí estas palabras y estar cerca de los amigos del CASI. Así que muchas gracias a todos. Gracias a todos y nos volvemos a ver el lunes con Cristian Martín. ¿El lunes a qué hora es, Pablo? 18 horas. 18 horas. Lunes 15, 18 horas nos volvemos a ver. Gracias a todos. Viendo afuera que va a contar la experiencia. Inaco. No, Tommy, que todo enganchado. No sé, leí algo a Inaco.